Sí, así la mesa. Empezamos, hermano. Rumana, ¿te pregunta en cuanto a estudio? Contar nos preguntará. Estudio estava tá hopi bom, pero maneira que a hermana bisa não está hopi tarde. A mim mesma na 2020 ma bin hanya eleziona aqui, né? Dus para a mim não preparadas para mim não sa com o futuro lo baita. So, aqui nós temos isla. Sí, la hermana Glenda dice, Rumana nos cogisa mambo, Glenda botiu dami wakemana. Sim. Ruman Glenda te avisa, la hermana Glenda dice que ella fue apenas en el año 2020 que ella aceptó el mensaje adventista y ella está viviendo en la isla de Bonaire y todavía no se ha preparado. Entonces ella está enfrentando un futuro incierto y entonces ella espera que el Señor la ayude en este aspecto, hermana. ¿Qué nos puede decir? Y Corumán por Pisanos y Mangleando su preocupación. Bueno, hermana, para todos los hermanos que todavía no han salido, que tal vez no tienen lugar donde ir. Para tu hermana, cuando no sale, o sea, no tiene lugar para no vai. Nosotros dijimos acá que... Usted viva aquí, ¿no? Hable un poco más fuerte, hermana, para que la pueda oír bien. Perfecto. Para las personas, los hermanos, algunos hermanos que no tienen un lugar donde ir. Para algunos hermanos que no tienen lugar para vai. Mi hija ofreció. Mi mujer a ofrecer unas tierras que tenemos aquí en las montañas. Muchas hectáreas. De terreno. Para algún hermano que quisiera venir. Si tiene hermanos que vai. Pero los que no tienen posibilidad. Pero es la que no tiene posibilidad de viajar. De viajar. Hermana, toca orar muchísimo. Y ahora nos será así. Oración, hermana. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Buena disposición. Y un buen disposición. Para obedecer. Para nos por obedecer. El camino que el Señor abra. El camino que Dios abre para nos. Nunca la salida al campo va a ser fácil. Nunca es salida para Biden campo lo nota fácil. No, a nadie se le hace fácil. Son muchas barreras. Obstáculo que hay que enfrentar. Nos pasa over dice. Exacto. Entonces, bueno, ¿sí? Sí. Danke, gracias, hermana. Nos trabalha para nós. Hermana Glenda, vai a contesta para a pergunta, minha irmã? Sí, danke, Roman. Danke, hermana. Ok, e agora nós trabalha para mais perguntas. Tem mana na Laira com a minota mira? Tem pergunta, Romana? Mais pergunta? Yo tengo una pregunta, hermana. ¿Dónde se ubica usted ahora mismo? Me está apuntando el rumán, na onda el rumán está ahora aquí. ¿Dónde se ubica usted, hermana, al hacer este ofrecimiento a algunos hermanos? Nosotros estamos viviendo exactamente aquí en Venezuela, en la parte norte del país, en el oriente. Nanta vivando en la parte norte de Venezuela, pero vivando en la parte norte, na banda oeste, y nanta vivando. Eso ahí se llama Sucre, ¿verdad? Se llama el estado Sucre. Se llama estado Sucre. Hay algunos países donde no dicen estado, sino provincias.
Tem camina não tem um estado, pero não tem uma província. Perfecto. Y estado y provincia viene siendo aquí lo mismo. E papeando de província, tá cai mesmas coisas em nana. Exacto. Entonces vivo en el estado Sucre. Quer mendir, tá viva em estado Sucre. Es una región costera. Esta região que tá aqui da banda de Costa de Lamán. Pero muchas montañas. Pero hopi, cero. Perfecto. Exactamente, estamos casi ubicados hacia el frente, estamos ubicados frente a la isla de Trinidad Tobago. Nada bibando, casi, net, delante de isla de Trinidad y Tobago. Eso es correcto. Esa es la ubicación. Esa es la ubicación. Camina nanta. Exacto. Sí. Pero hermana, si no te pregunta, mitad, si pregunta rumana. Pero mitad verwacht rumana. Tenemos una mano aquí. Vamos a ver de quién es esa mano. ¿De quién tiene dos manos? Dalis. Roman Dalis. Ok. Oh. Dalis, después es otra persona, Roman Glenda. Dalis. Roman Sandra. Ok. Bom dia, Romana. Bom dia, Romana. Buenos días. Sim, minha pergunta tá, ora que é Romana, já sabe é verdade, que é informação de vida, que não tá, maneira tá na explicatório tempo, que é mesela toma lugar mais barato caba. Dentro do caso, é tabata sai de mês, ou ela busca mais a fundo lá em Santo, ela hace parte de vai viver em campo. Exactamente, Entonces, vamos a comprender, Dalis. La hermana está Ajá. preguntando, hermana Solange, cuando Ajá. usted vino a enterarse de lo cual usted nos ha contado, de que la iglesia manipuló con las informaciones en cuanto a la salida al campo y la huida, ¿cómo llegó a usted a saber eso para poder haber obedecido al Señor de salir al campo desde un principio? ¿Cómo llegó usted a saber eso? Bueno, hermana, porque en los temas que yo he presentado con el hermano Sandy, este último, dice En el tema claramente, en que la presenta Kuruman Sandy, dice claramente allí que el pueblo de Dios no se puede dirigir sin la voz del profeta. el pueblo de Dios no por guardo dirigir sin la voz del profeta, que me sin el buquinán de profecía. Y cuando esta servidora se bautizó hace unos 44 años aproximadamente, Ahora que he servido aquí a bautizar algún 44 años pasado, un año después se bautizó mi esposo. un año después su esposo a bautizar. Y cuando él se bautizó, Y ahora la bautizar, empezó a comprar los libros de espíritu de profecía. él ha comenzado a comprar buquinán de espíritu de profecía. Y allí en los libros Y en el buquinán de la profeta, de profeta, entonces mi esposo pudo ver que eran dos mensajes. en su esposo por a notificar que está dos mensajes, hermano White, a papia DJ. Uno, para establecer y viva en el campo, ¿no? Anto para después, o persecución comienza, vai na huida, esta es una. El pueblo hoy El pueblo No. hoy, no ha entendido el mensaje el pueblo hoy no comprende el mensaje. porque no estudia los libros de la profeta. Pastor, nos no está estudiando el buquinán de profeta. Es más, el pueblo de Dios Es más, el pueblo de Dios no se interesó no ha interesado en el mensaje de la salida al campo. en el mensaje de la salida al campo. No ha interesado. Y cuando los hijos de Dios no dan un paso a un llamado de Dios,
Ora una de Dios no da stop en dirección de llamada de Dios. Se quedan estancados y no reciben más luz. No está guardando estanca, entonces no está más luz ahora. Y Para poder recibir más luz, para nos por más luz, debemos aceptar la primera. nos meter aceptar el primer luz. Y el pueblo se quedó solamente dependiendo Y el pueblo ha quedado depender solamente de lo que dicen los dirigentes. de lo que solamente el dirigente hacía. Por eso están allí engañados y estancados. Pese el pueblo ha quedado engañar y estancar. Perfecto. Sí. Ese está, contesta Rumandali, ¿está contento con él? Sim, me está contendo com ele, me tá tem um outro também, com me quer apontar, com se suyunan tava da chiquito, educar nang dinhe campo, of nang tava da sali, by cidade, acaba bem campo back, com eyunang, com nang ahasi e party e. Anto ora ko nanti na necesidad de cosna, ko nang ta si llega ciudad ko ta hopileo, anto pa nang regresar back. Correcto. Son dos preguntas en una. Resumiendo, la hermana quiere saber si usted ha educado a sus hijos en el campo y de allí fueron, por ejemplo, a las escuelas y después se devolvían para la casa. Si sus hijos eran pequeños, entonces, hermana, esa después viene la segunda pregunta. Perfecto. Hermana, esa pregunta me pega contra la pared. Pregunta aquí, tipo, dale pegué canti muralla. Porque mi esposo empezó a estudiar los libros, pero yo me negaba, o sea, estaba ocupada en otras cosas y no le prestaba atención. Também costa llama para sobra. Ora su casa a começar estudiar book na etapa ta base com outra coisa e não estava dando atenção a lo que su casa estava tapise. Y mi esposo empezó a decirme que había que irnos al campo para llevarnos a los hijos. E su casa estava tapise, botin com ban en el campo y nos tengo baico nos yuna. Y pasó el tiempo, hermana. Y tiempo a pasar ahí. Y hace 26 años que salimos al campo, pero yo reconozco todos los días que salí tarde. Que men, después de ese 26 años pasar, ella decidió que ella va a ir en el campo, junto con su casa, pero ella reconoce todo el día que ella sale lá. Porque en su vida hay alguna indicación de que ha salido tarde, mitad punto en su vida y también indicación que la sale lá. Completamente convencida, porque cuando salí, ya mis hijos, los primeros, estaban ya grandes, eran adolescentes. Mi hija mayor tenía 15 años. Ahora con Ana sale, ya soy yo más grande, estaba teniendo 5 años, y su otro yo no estaba adolescente, que no estaba mucho, basta grande, caba. Era una edad bastante complicada. Y estaba una edad más complicada. Salimos entonces de la ciudad para el campo. En Ana salió ahora fue de ciudad, va en el campo. Y fue un choque muy tremendo para los que ya estaban grandes. Y el asunto de Biden campo aquí estaba un shock, más grande mesmo para Yunan que ya estaba grande caba. El choque fue tan tremendo, hermana. El shock estaba así grande. Que solamente mi hija duró 2 años con nosotros en el campo. Suyo mujer ha quedado solamente 2 años en el campo. A los 17 años se fue. Y ahora ella tiene 17 años, ella va. Porque no resistía el lugar. Para sobra, ella no podrá resistir para vivir en el lugar ahí. Fue difícil para adaptarse. Estaba muy difícil para ellos adaptar. Y solamente de los 5 hijos que teníamos,
Y di 5 yunan ku hermana ti? Solamente quedaron 2 porque los otros 3 abandonaron la casa. Solamente 2 a queda. Pasó ba 3 na abandonai kas. Por eso digo que esa pregunta me pega contra la pared. Pese hermana ta bisa que pregunta ita pue pegué contra muralla. Esta sí te duele que no toma decisión adelanta. Le estoy diciendo a los hermanos que a usted le duele no haber tomado la decisión en una forma más apresurada. Perfecto, perfecto. Sí. Por eso digo siempre que salí tarde. Pese hermano ta bisa siempre que ella sale lat. Y la siguiente parte de la pregunta era, ¿cómo hacen ustedes para conseguir sus víveres, lo que necesitan al estar viviendo tan lejos? E pregunta está con el humano, por conseguir, lo cual nanku emester su producto nampa e vivando así na leo. ¿Sí, hermana? Bueno, hermana, nosotros aquí, mi esposo siembra algunos tubérculos, no sé si ustedes los conocen allá, siembra yuca, ocumo, uno que también se llama chino, esos son tubérculos, ¿verdad? Y con eso se puede sancochar, decimos nosotros aquí, o hervir, no sé cómo le dicen ustedes allá, y se pueden echar también a la sopa, plátano, el banano, el cambur. También en el lugar aquí donde estamos, en la parte de abajo, aquí en el campo, tenemos muchas matas frutales, casi no compramos frutas, o sea, porque siempre tenemos frutas, cambur, guayaba, lechosa, también tenemos muchas matas de mango, tenemos níspero, también guanábano, o no sé cómo se le dice allá, Torsaca. Venture territorio está corso Aruba. Hermana Marlene, ¿podrás decir el mic para nos? Te puedo hacer. Sí. Mi tercera, el mic de hermana Marlene. Yes. Siga. Sí, hermana, voy a traducir. Hermana, Oh. te nos rumana ku camina nanta viva nanta planta hopi tubérculo nanta yamanang nanta poco tipo de verdura nanta bota planta bo di terra la menciona nanta okumo nanta batata dushi ti un tambe ku nanta llama chino si minosaki que está exactamente pero kuta producto nang ku nanta usa pastoba of nanta tra sopi tambe kune nanta pone banana dengan sopi panang come se ta gisu hembalanto tambe ta menciona ku nanti hopi palo di fruta por ejemplo na nota compra mes paso turo nanti fruta na ante la menciona masha hopi fruta mes ku nanti sorsaka nanti mango nanti skopapel nanti masha hopi palo di fruta na mes planta camina nanta ina na body e seru nanta planta hopi. Siru mandali? Ajá, para aliñar tenemos también ajo, tenemos plantas de orégano, tenemos plantas de culantro, cilantro, eso para aliñar la comida. Y pa duna e comida na smaak, na mesta planta conoflo, nanta planta cilantro, y orégano y otro condimento nan pa duna e comida smaak. Eso es muy bueno. El cereal que más se puede sembrar aquí, que se da muy buenas las cosechas, es el maíz. El cereal con más tanto nanta planta y nanta maíz. Uh-huh. Hay algunos lugares donde se da el arroz también, pero más que todo hemos sembrado maíz. Ting lugar nang tambe camina nanta y nanta planta arroz. Perfecto, porque el maíz lo usamos mucho para hacer las arepas. Porque el venezolano maíz nanta use hopi pa sobra nanta tra arepa. ¿Ustedes mismos, hermana, procesan el maíz para convertirlo en harina? No, hermana, nosotros lo hervimos
cocinamos, esta pisa kunanta herebe emaishi. mi esposo muele o mi hijo, Suka sata mule emaishi herebe. exacto, se hace la masa Ore esta trae mansa. y comemos arepa bio. Y nanta come arepa biológico. Perfecto, así. Y con el maíz se preparan muchas cosas. Y ku emaishi bo por preparar más chopicos. Exacto. Cuando vamos al centro de acopio, el más cercano nos queda para caminar ida y vuelta. No hay transporte, tenemos que caminar por lo menos 3 horas. Cuando llegan a acopio, un centro comercial caminan por Compracos, nantin ku kana pa llega en 3 horas. Las comunidades son muy pequeñas y quedan distantes las unas de las otras. Disculpe. Comunidad na inanta más chiquito, inanta queda hopi leo for the otro. Cuando queremos comprar cosas para hacer provisiones de cosas que necesitamos en la casa, Ora nantin ku así compras de cosas ku nantin mester en casa. tenemos que viajar en auto Nantin ku bayden auto, unas 2 horas y media. 2 horas y media. Allí entonces compramos sal, compramos harinas de trigo y compramos algunas cosas que necesitamos aquí en casa. Ora inanta comprar algum cosa ku nanotin, kuta manera salu, harinha pan, etc. Kuta ekosan ku nanotin. Perfecto. Así vivimos aquí, hermano. Así nanta vivina mi rumandales. Bueno, nos sigue ahora con nuestro man Sandra. Man Sandra, ¿tiene su pregunta también? Sí, buenas, mi pregunta es la siguiente. Si los Su terrenos, pregunta es lo siguiente. si los terrenos que su hija está ofreciendo son gratis o están a la venta. El ¿Y terreno cuál es na, el precio? Si está a la su yuta ofreciendo antes gratis, ofrece paga para nada. Sandra te puntra. Bueno, hermana, lo que estamos ofreciendo para los hermanos una buena noticia, gratis, no estamos vendiéndole a nadie. Hermana bisa, está buena noticia, lo que nanta ofreciendo hermana está gratis, no está vendiendo con new gente. Simplemente el hermano que quiera venir, tiene que venir con el propósito de hacer su casita en el campo y empezar a vivir enfrentando todos los pormenores que le puedan, todas las dificultades que se le pueda presentar en el campo, porque vivir en el campo no es fácil. El comienzo no es fácil, para nosotros no fue fácil, para nosotros hemos trabajado muy fuerte y hemos vivido muchísimas experiencias para que hoy, a 26 años que tomamos la decisión, que estemos establecidos, no fue fácil para nosotros, hermanos. Ahora que estamos firmes y que podemos ser ayuda para otras personas, para nosotros no fue fácil. Agora com nada ajudança para outro gente, né? Eu tenho que que não estava tão fácil para não. Você está explicando, hermana Sandra, que a pessoa não que vem e nana, mester está disposto a suportar e costar que está vindo hopi via contrário e prueba não. Que não tem que enfrentar para sobra e vida em campo não está fácil. Pues a pessoa não que está vindo e nana, mester está preparada y yo les voy a decir lo que usted me ha dicho, que al llegar allá pueden estarse algún tiempo con la familia, pero después tienen que construir su propia casa. Es Me el dan propósito. pensamiento porque da un rato junto con la familia, pero después de ese meter construir un casa, riba y terreno que voy a asignar nada. Exacto, porque hermana, cuando el Señor manda el mensaje de la salida del campo, hay personas que lo han interpretado que tienen que vivir todos aglomerados en una misma casa y no es el propósito, porque las familias tienen que estar independientes cada una en su casa. Sim, Com mas su a privacidade. Bíblia nossa humana pensa que vai viver em campo significa para todo mundo vai viver junto de casa. Esse aí não é caso. Cada família tem seu mesmo casa
y Mr. Tinsum es un espacio para desarrollar dentro. Exacto. Podemos Sí. compartir en las siembras, podemos compartir en la iglesia, pero cada uno debe tener su privacidad. Por compartir en iglesia, compartir también, intercambiar comida nan, kuta planta, pero cada gente me está en casa. Hermana Exactamente. Sandra, ¿está contento Sí, que contesta? muchas gracias por la contesta. Estoy muy satisfecha. Hermana, satisfecho. Una pregunta más. ¿Está hábil para una persona en silla de ruedas los terrenos? Si esta punta, si terreno nan, está adecuado para gente que está de rollstool. ¿Puede contestar, hermana? Sí, Ajá. esos sitios, esos terrenos están acomodados. Bueno, hablar de comunidad es otra cosa, pero No, hermano, no, puede hermana. ser, ¿son accesibles para una persona que está en silla de ruedas? No, hermana, para ir allá a ese lugar, ese es un lugar de montaña, es un lugar de montaña y montaña es de camino, Es cerro, ¿no? es cerro. Subir. Cuando se habla de montaña, hermana, cuando se habla de montaña es cerro, hay que subir, Ahora subir nuestra papia de montaña significa comienza a subir, y bajar, subir y bajar, subir y baja, cruzar ríos, cruzar río. perfecto. Ahora, la hermanita que hace la pregunta, si una persona que está en silla de rueda una persona que está en silla de rueda puede venir, en tal por caso, se haría una casa en la parte de abajo en el campo donde nosotros estamos, un lugar donde ellos puedan estar más cómodos y no arriba en la montaña. Ok, hermana te explica que en el caso de hermano aquí, si viene una persona que está en silla de rueda, e ora el mister traja e casa, camina hermana aquí está ahora aquí, que me acuta más a bol, tú no te den ser una. Entonces hay espacio ahí sí para que pueda ser una casa para una persona que está un poco deshabilitada. Para Dios no hay nada imposible y estando los hermanos aquí, si quisieran venir, hacemos todo el esfuerzo posible por conseguirle un lugar cómodo para que ellos puedan hacer su casita y establecerse en el campo. Então, se a culpa de Deus, nada não está impossível. O humano que está escutando, se tende não qualquer bem, não lo hace tudo lo que está possível para por construir, para a pessoa em questão, por construir sua casa, caminho cómodo, caminho é por viva e é por desarrollar a vida. ¿Está comprendido, Román Sandra? Sí, estoy comprendido, hermana. Muchas gracias por la información. Voy a tomar contacto con la hermana Solange también. Voy a tomar su número. Sí. Perfecto. Román Sandra también toma contacto con hermana Solange. Sí. ¿Sabe, hermano? Permiso, un momento. Hermana, en los libros también, claro, eso no lo leí porque se hace muy largo el estudio, pero en los libros dicen que los primeros que salieran al campo iban a ser, como decir, iban a ir abriendo camino para los que vinieran después. Y pienso que nosotros acá, que el Señor nos ha permitido estar establecido en este lugar, que el Señor nos ha regalado esos terrenos, porque todo lo que adquirimos viene de parte del Señor. Entonces estamos dispuestos a tenderle una mano amiga al que pudiera venir. Si te avisa Dios a abrir camino, está papiando que no por Román Sandra y otra rumana, Dios a abrir camino, dor demanda, cierta rumana promete. Tapi se o dor kunanta ina acaba, ina establecer, nanta extender man de amigo na otro rumana, que no por, pero que está buscando un lugar para no queda en el campo. ¿No? Gracias, hermana, que Dios la bendiga. Román Heibert. Román Heibert? Sí, Soti. Sí. Então, netura somos que revisa do terreno por nada. Que cosnai, antori
Começo nós temos um lugar para o biba berrar, para o para ali o pia bom mês para você botar na berrar. Mm, Para o bira stabil você com. Men coco nan tá me tem 26 anos que bibe não. Tu botar me tem com você com. mhm. Exacto. E assim nem me quer que era vista. Amén, hermano Heiber. El hermano Heiber dice Como que de? es muy obvio y recomendable lo que usted ha dicho, que los que vienen para allá tienen que hacer su propia casa, porque como quiera, la persona que se traslada para allá tiene que independizarse de una forma u otra para estabilizarse también, construyendo su propia vivienda. Él comprende muy bien y considera un gran gesto el, el conceder gratis terreno, pero al mismo tiempo decir que hay que construir su propia casa. Eso quiere decir, es aquí, no está avisando ahora que el humano solamente piensa, bom, pues va a blobashi. Entonces yo pienso que ya uno al trasladarse a ese lugar no puede irse sin ningún dinero, sin nada, porque si así lo hace, entonces ¿cómo puede construir su casa? Bueno, hermana, cuando hablamos de construir la casa en la montaña, estamos hablando de material bio. Ah, hermana Tapapia, hora de construir casa, esta papia de material biológico. ¿Y cuál es ese material bio? ¿Cuál es el material bio? Mucha madera, hermana. Opi palu. Guagua, Guagua, bambú. bambú. Ok. Eso, correcto. Bambú, madera, con tierra, barro, casas de barro. O sea, tenemos que usar la creatividad para vivir en el campo, hermana. Ah, sí, porque yo pensando como quien vive en la ciudad, que hay que Obvio. comprar bloques, cemento y eso. Eso es para que usted vea que cuando estamos, Pero para hermana, que te usted vea explica. cuando estamos en la ciudad, para que usted vea cuando estamos en la ciudad, nuestra mente es aferrada a la ciudad. Sí. Pero cuando nos vamos al campo, entonces nosotros vemos, el Señor dice que va a dar bendiciones. No limitemos el poder de Dios. Tenemos madera, tenemos bambú, tenemos piedra, tierra. Con todo ese material se construye, ¿qué digo? Casas, hermana, hasta edificios. Él explica todo lo que nantin bambú, nantin tierra, nantin palu, nantin piedra, anto botin ko usa bo creatividad. Ku e material na aquí enan bo po construir casa y te hasta edificio na. Entonces, hermana, ustedes tienen la sabiduría de construir de esa forma con esos materiales. Que me tiene sabiduría para construir con el material en Mitapuntre. Mi esposo es ingeniero en eso, hermana. Es de su casa, ingeniero de ese. La casa donde estamos viviendo es una casa bastante grande, gracias a Dios. Mi hija, el Señor le ha dado muchas bendiciones y ella construyó una casa grande, pero mi esposo ha sido el constructor de la casa. Obviamente aquí tenemos una casa de bloque, a donde estamos, aquí en el campo, pero en la montaña recién estamos planeando para ir a construir una de madera para la montaña. Ok, camina nantai na hora que nanta vivando de casa de bloque, suyo mujer a bendicionar na construir camina nanta ahora que casa de bloque bastante grande, pero nanta planeando para vai de cero na para enang nan vai construir casa de palo y con el material nan ku ela menciona. Tremendo. Entonces, lo que me da pensar, tengo que trabajar involucrar, que me anden a trabajar y me sé que trátame. Yo le estoy diciendo a los hermanos y hermanas que los que van allá tienen que comprender con esto que estamos hablando que hay mucho trabajo envuelto en todo eso. Pues se puede ir, pero tiene que uno tener el deseo de trabajar. No puede uno estar flojo. Tiene que trabajar. Eso es lo más importante, hermana. Con flojera no se puede ir al campo, imposible.
Aquí todos trabajamos, todos. Yo trabajo muchísimo, muchísimo. Tengo que apoyar a mi esposo. Mi hijo trabaja, mi hija, cada uno tiene que hacer su parte, sus quehaceres. Sí. Esta bisa cultura ainda tem que assinar trabalho e nana esta trabalha hobby mês. Você tem que apoiar sua casa, sua yuna também tá trabalha duro Ujú. e assina e cada um tem que fazer sua parte. Exacto. Aquí necesitamos una motosierra para cortar la madera, una motosierra que se necesita para cortar la madera y allí con la motosierra se sacan las tablas, se hacen, bueno, se amarra con bejuco. Mi esposo es experto porque mi esposo se crió en el campo. Sua casa a cria em campo, você é experto em construção, pero tá assina também que não mester agora aqui motosierra, que é zag de motor. Passou com o zag de motor aqui, não tá corta e palo não. Para combinar com outro material não que ela mencionar, para assinar na porra e construção. Ese es el primer recurso que necesitamos, motosierra. Esse é o primeiro coisa que não tem mester, zag de corriente, não tem mester de esse. Perfecto. Pues, un banco para facilitar ese, la ganancia. Le estoy diciendo a los hermanos que los que puedan facilitar eso, que dejen saber. Amén, 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 hermano. Amén. Hermano Herbert, ¿usted tiene contesta, no? Era visa, sim, tá que era visa local que o senhor que tá visa tira sombra sama. Bom, mas você tá indo que tá trago bom, mas na verdade, que também demo visão que tu vai. Que mendi mo vou para aqui tampouco, não trago bom, mas vai que palo, vai se tipo, você com que dá mo que tu vai com bom, mas não, sim da balé aquilo. Constantemente bom, mas está dentro assunto. El hermano de Herbert te comprende muy bien lo que usted está diciendo. Hay que trabajar. Seguro, seguro. Danke, Herbert. Dalis. Dalis, ¿tiene más preguntas? ¿Tamang novo? Sí, tamang novo. Ok, me quieres preguntar. Sí. Botaya, chance, Dushi. Me quer bisa e outro rumana também que não por assim não pergunta. So me mira que me suena nanta que da puntra. Tá hopi bom, pero é outro rumana também. Assim vou pergunta. Não pensa que vou pergunta tá cansa, assim vou pergunta. Sim, rumandales? Sí, me quer puntra, ¿no? Escuchando a senhora, se dado caso que impossibilidade que o hospedarse que lleva a com a vida, tá? Então, para contar assim, eu tô dizendo. Bom dia. Sí, ese era visa acaba. Sí, da igual. Sí, eso me quiero saber. ¿Qué posibilidad tengo por llegar a secanar para información para con la vida tan prometo tomar decisión, tu requisito no como está si llega nada, me quiero ta con ese papel personal. Ese me quiero contra. Sí, yo le estoy diciendo a la hermana que usted ya ha dicho que se puede uno quedar ahí por un tiempo, pero ella ahora quiere saber si uno puede quedarse en su casa por un tiempo para observar, para aclimatizarse con la vida del campo, quizás un mes, 2 meses, y entonces para tomar la decisión. Eso, hermana, sí, obvio. Es imposible que vengan al campo y que yo no les ceda un lugar donde puedan establecerse primeramente, porque es así. Sí. Sí, Dales. Sí, está posible. Está imposible para invitar para venir, entonces no tiene un lugar para quedar, para por experiencia de campo. Ese está posible. Ok. Danke, então me quer Colômbia aí a sua maneira para comunicar com isso. Se dado caso, porque ter visa, vacação assim, né? Então, não está comunicando. Sí. Entonces ella va a comunicarse con usted, hermana, para planear las vacaciones. Perfecto. Ok, dale. Danke, mi hermano. Danke. ¿Y para cuándo es eso, hermana? Y para qué tiempo vos te piensas con lo que va a ir con vacaciones en Andales?
No, me tengo pensé, me tengo papel con eba mi plan niya baso nota sina bota Toma una decisión. sí, toma decisión baso tengo vai ser a você anco tu retinan pabo llega anto preparar mentalmente también pabo por así viaje. Amén. Entonces, ella dice que ella tiene que hablar con usted primero para planear, prepararse mentalmente, preparar el dinero y eso. Perfecto, perfecto. Sí. Amén. Entonces, nos timang di rumang Glenda y rumang Ishma. Nos va para Glenda, como nos va para Ishma. La hermana Glenda, Sí, pero me comía así mi pregunta. Mi que sa si Romandelio por decirlo que era bisa algo que no por isa man of ta gewoon su mic ta habri. Rumandelio, ¿quiere decir algo? No, mi marca abrí, suave, suave. Sí, No, mi entonces gente, mi gente, casi Ok, bochincha, sí. ok, mi Ruma. Sí, por ser ore. Más seré, más seré. Sí. Am, lo que me quiere apuntar, sí, pues más ahora me queda make. Por ejemplo, mi casa está la bautizada, pero esta estima su comunidad más ya, entonces a mí que sigue turcos con Dios visa. Mi pregunta está, mi casa tiene también hopi miedo, más bien visa ahora aquí, Venezuela está hopi peligroso. Um, mi te bisa si Dios llamaba, nada está pasado. Pero, ¿qué te pasa? Mi te punta si cuánto lugar lo tiene manera ser humana, bisa nos ser a grupo, papai junto, anto nos vai hospedar, ayuda, que costan que tenga ayuda na experiencia de vida, así cuánto lugar lo tengo, se lo porta posible. Ok. La hermana dice que su esposo se ha bautizado, pero que tiene una mentalidad diferente a ella, porque su esposo le gusta su comunidad. Pero acerca de eso existe un factor que yo quisiera que usted explicara para que los hermanos puedan entender. El asunto del peligro que encierra irse a Venezuela en estos momentos. Es una de sus preocupaciones. Entonces, la segunda viene a ser cuánto sitio, para cuántas personas tiene usted sitio para que los hermanos puedan congregarse, hacer planes, irse para allá, conocer el lugar, ayudar a plantar y eso. ¿Cuántos lugares? Bueno, primero vamos a responder el de Venezuela. Me pregunta que también contestar over de Venezuela. Perfecto. Hermana, peligro nosotros tenemos en todas partes. Peligro tin tur camina. Y hay mucha información con respecto al país de Venezuela que sale por los medios de comunicación que no es verdad. Tem hope notícia na que sali de medio de comunicación over de Venezuela con nota verdad. Nosotros aquí, obviamente, como en todo lugar, hay las partes negativas, hay momentos que en las cosas en el país, hay momentos que en el país se ponen las cosas complicadas cuando es la parte política, pero nosotros estamos aquí en el campo que no somos afectados en nada con respecto a eso. Algum momento na de país tem sucesso na político, que 13 disturbio. Pero não camina nanta inana estado Sucre na nota sinti nada de disturbio na político. Ey. Esos disturbios se hacen en las ciudades, no aquí en este campo. E disturbio na esta den estado den camina nanta inana nota sinti nada. Exacto. Y el otro que dijeron la capacidad para recibirlo aquí en la casa o la capacidad de tierra para que se establezcan los hermanos. Glenda, bo apunta tocante é quantidade de terra que tem para trás ou lugar na que tem den casa para que da se vai com vacância. Sí, pues de manera román, dalis avisa, si tienen posibilidad con nos por experiencia de vida, entonces, si ya un grupo visa nanta sera vai, pota 5, pota 7, para experiencia de vida trabajando ahí, ese no, entonces hospedando ahí. Si usted tendría espacio para acomodar a 5, 6, 7 personas que quieran venir allá, ayudar a plantar, acomodarse, aclimatizarse
y vivir por un tiempo, o sea, un tiempo corto. Sí, hermana. ¿Qué tú dices? ¿Qué dice mi esposo? Está Fijo, buscando su casa. siempre. El jefe mayor, el jefe de la familia, mi esposo, dice que sí, mientras ellos vienen, obviamente hay que darle hospedaje y hay espacio, y si no hay, se busca, hermana, pero que vengan para que establezcan en la montaña. Hermana da bisa ela papi com su casaco tem cabeça de casa e a cabeça de casa da bisa cu obviamente se ene na mes bem para gana e experiência lá gana bem e se tá cos mes cu não tem lugar tá tra lugar pa estão com bem por queda. Hermana, en la casa hay espacio para varias personas. En la casa donde estamos ahorita hay lugar para varias personas mientras ellos se preparan para hacer sus propios hogares. E não tem lugar na sua casa para várias pessoas mientras não tá preparado para não construir não próprio hogar. Perfecto. Tá compreendido, irmã Glenda? Mas é bom, mas é danke. Agora Ok. que tem man de irmã Isma. Sim. Irmã Ishma? Sí, muy buen día, hermana. Me queda contrano con dos preguntas. Con Nanta by viva el mensaje de stat da por día Nanta Kubai poco manera de transporte por aquí y también si está fácil para la cabeza nos que viva inana para nossa entrada. Você vai me ter entrada. Com o trabalho fácil, a gente dá um pensionado, o meu pensão está passa fácil por viva inano. Um é mais jovem que está atrás, que por trás, para seguir Sí, vida em campo. es una pregunta muy importante el que hace la hermana Ishma. Ella dice, por ejemplo, ella es una persona que está con pensión del trabajo, o sea que él recibe el ingreso de los que ya no trabajan. Sí, pensionado. Pensionados, sí. Entonces, Perfecto. ¿sería fácil para ella recibir ese dinero viviendo allá? Esa es la primera pregunta. La segunda sería, y entonces, ¿cómo serían los ingresos allá de los que trabajan? ¿Cómo se puede trabajar para conseguir dinero para vivir allá? Quizás un pensamiento de los que vivimos en las ciudades. Ella quiere saber cómo puede uno, un joven que no está con pensión, pero tiene Ajá. que trabajar para conseguir dinero, para aportar y para comer y para todo. ¿Cómo puede? Y Bueno, entonces ella hermana, quiere saber también cómo ustedes se transportan para las ciudades para hacer el evangelismo, porque aparentemente es un largo trabajo trasladarse de allí para las ciudades. muy bien. Con la referente a la pregunta que me hizo la hermana para ella recibir su pensión, yo no estoy muy diestra en este asunto. Eso habría que preguntárselo a mi hija, que es la que tiene todos estos conocimientos, porque como joven y tiene toda la capacidad y está un poco más instruida con respecto a esa pregunta. Sí, esta Creo bisa que Isma, esse mestre punto suyo muy pessoa está mais young, tem mais know-how over die assunto na de banco, etc. Dus ele tem que comunicar com suyo. A melhor recomendava uma Isma, se você tem um interesse genuíno, vou por 30 de contato com o irmão, nos por facilitar a comunicação, Ruma Isma. Entonces, la perfecto. siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la siguiente respuesta a la pregunta que me hizo, si un joven que quisiera trabajar para tener entrada financiera, entonces, hermana, lo que le toca es trabajar, porque de los productos que se trabajan en el campo se pueden trasladar a las comunidades más cercanas para venderle el producto. Se puede vender ají, se puede vender chino, se puede vender plátano, entonces lo que tiene que cultivar la tierra, trabajarla
y vender el producto, porque no se va a comer todo lo que cultive. Opibo. Ela hermana também sa ku por planta etera anto pa bohaya moda de cosecha anto bota vender ku e comunidade tan ku ta cerca e nana pa sobra e produto nan como planta bom po come nan turbo so parte bota vende. ¿No comprende? Esta menciona chino. Yo cuanto quisiera conocer ese tubérculo que se llama chino, porque aquí son los asiáticos. Los chinos son los asiáticos, pero le voy a tomar una foto, se la voy a tomar una foto y se la voy a enviar, se la voy a enviar. Y esto, hermana, cuando venimos al campo siempre tenemos que venir con una mente, sembrar, comer y sacarnos mucho esa mentalidad de producir para vender, o sea, negocio, es un problema que después se presenta. Nós precisamos sacar por de nossa cabeça a mentalidade de negócio. Agora você vai viver em campo. En campo você trabaja para comer. Exactamente. Entonces, la salida del campo es más que todo para que nosotros saquemos esa mentalidad que nosotros tenemos de negociar, de ver cómo vamos a conseguir dinero, esto, lo otro. Minha preocupação com a placa e assim negócio dá pensamento de Estado, não. Pero ahora va y viva y nada, otra cosa. Y también, hermana, lo que yo pienso. Hermana, dígame. A veces uno piensa, los hermanos que están acostumbrados a ir cuando hay baratillo para comprar esto, para comprar lo otro. Yo necesito otra nevera, yo necesito renovar mi cocina, necesito esto, necesito aquello. Es una mentalidad que nosotros tenemos aquí en las ciudades. Exacto, entonces nos venimos al campo con la mentalidad de la ciudad y por eso se nos complican las cosas y la gente sale al campo pero después se regresa porque la mentalidad de la ciudad nunca se la quitó. Y eso fue lo que pasó con la mujer de Lot. La mujer de Lot salió, ¿verdad? Salió, pero ¿qué pasó con su salida? Su mentalidad la hizo voltear, la hizo ver atrás. ¿Y cómo quedó? Convertida en una estatua de sal. En estos tiempos, hermana, nuestra mentalidad es tratar de sembrar para comer. Y mi esposo quiere acotar algo con respecto a eso. Mi esposo, dime. Su casa que visa algo también para sobrar. Eigenlijk een mentalidad de materialismo que nos tiene. Me se compra esa aquí, me se compra esa allá, me se renova esa aquí, me se renova esa allá. Si nos va en campo con mentalidad y nos va a salir back for the day campo bien back na estado na. Então lo que pasa con esa casa de Lot. Entonces ahora estaba tabay la corda de su propiedad na que está ting de Sodoma y Gomorra y ela vira un pilar de salo. Pues nos no podemos en el campo con mentalidad que nos ting de estado na. Sí, el hermano que visa algo. Bendiciones, hermano, a cada uno de los hermanos allí. Bendición, hermana. Hermano, uno de los propósitos del plan de la ida al campo, hermano, es sustentarse, o sea, el sustento propio, porque el Espíritu de Profecía dice que para los últimos tiempos, ya que estamos viviendo somos nosotros estos últimos tiempos, el asunto de comprar y vender se va a hacer muy difícil. Entonces, nosotros tenemos que tener, es decir, producir nuestros propios alimentos. Entonces, esa mentalidad, hermano, de bienes, pues, como decir, traer bienes, manejar bienes, tenemos que ir sacando de nuestras mentes, porque nosotros necesitamos un lugar de resguardo, de refugio, ¿verdad? Ahora. ¿Puedo traducir? Bueno, sí, traduzca y después. Exacto. Sí. Mentalidad que nós temos que de acumular bienes, llega na nos cosnan. Es mentalidad y no está manejada en campo. En campo, mentalidad hay un lugar de refugio para viva, planta para comer. That's it. Y no tiene mentalidad de acumular bienes. Ese no está adaptable na forma de viva en campo. ¿Sí? ¿Puede seguir, hermano? Ya.
la otra parte, hermana, es, necesitamos en el campo, que tenemos que tener muy pendiente, es una estufa de leña, hornos. No tenemos que estar pendientes en esas cocinas de gas, esas cosas, porque es que eso no va a funcionar. Fogón. Sí, esto no nos va a funcionar a nosotros, porque no vamos a poder adquirir, nosotros no vamos a poder adquirir el gas, la electricidad, o sea, son cosas que se nos van a prohibir, hermano. Entonces, tenemos que saber cómo poder preparar una buena estufa de leña, ¿verdad? Porque con madera es decir, la madera es uno de los recursos más importantes que tenemos, nos va a servir para resguardarnos como casas y también nos va a servir como energía. Y la otra parte es el agua, hermano. Tenemos que tener mucha agua, ¿verdad? Porque es la otra fuente que prácticamente necesitamos para la vida. Pues nosotros necesitamos un refrigerador, hermana, nosotros no necesitamos luz eléctrica, nosotros no necesitamos nada. Nosotros lo que necesitamos es, obviamente, lo de la naturaleza que nos ofrece ya directamente y podemos hacer uso de la naturaleza. Entonces, si vamos a venir al campo con esa mentalidad de la comodidad, hermano, estamos bastante fracasados. Y lo otro, hermano. ¿Puedo traducir para que no se me olvide? Sí. Sim, era uma bisa é mentalidade que vamos se comprar stove, vamos se comprar frigideira, etc. Vamos ter corrente turora. Não tem mentalidade para bobai e não cune. De facto, essa aqui é não abisami, pero hermano abisami que tem dia não tem corrente. Mas e não corrente tá grátis, não tá paga corrente. Pero a instalação tampoco não tá mais adequada, porque tem hora não tem corrente. Que me não tá se uso de recursos não com natureza mesta duna não. Por exemplo, palo. Palo é muito importante para nós. Mas se for de palo, não tem energia. For de palo, não pode entrar na casa. For de palo, botem cozinha para botar fogão. Botem cozinha para botar forno para stove de carvão. Ok, graças, hermana. Stove de carvão com fogo. Que é produto de natureza para por cozinhar com ele. Pues también si nos viene que mentalidad de lo que nos está haciendo aquí, no nos tengo que hacer allá, no está fracasado acaba. ¿Puede seguir, hermano? Hermano, la otra parte que es importante es la espiritualidad, porque si el propósito del Señor es... Duro, la otra parte más importante es la espiritualidad. Porque sí. si nosotros, uno de los propósitos de ir al campo es separarnos, hermano, separarnos de las ciudades, obviamente, de su corrupción, de todas esas cosas. Si nosotros vamos al campo, hermano, y no vamos convertidos y convencidos y somos espirituales, vamos a volver al campo allá en la montaña, lo último, lo vamos a volver la ciudad otra vez. O sea, vamos a ir con todas esas costumbres malas a llevarla al campo y a convivir allá. Entonces, la gente que se aparte del campo, hermano, tiene que ser gente consagrada, obviamente, que nosotros estamos ofreciendo la tierra, pero es a esas personas, hermano, que son consagrados, porque nosotros sabemos que son espirituales. Pero nosotros no podemos ir a convivir para el campo con personas todavía del mundo, o sea, que no se han convertido. Entonces, se nos complica el asunto allá en la ciudad todo, porque va a haber problemas. Entonces, ojo con ese punto, hermano, la espiritualidad. Estamos... Sí. Ofreciendo voy a traducir esa parte para que ellos comprendan. Rumana dizendo que é parte importante também, tá? É parte de espiritualidade. Para sobre eterna não que nós oferecer e nana, tá para Rumana consagrar, gente não puta consagrar a Deus, que tá riba vida não espiritual. Para sobra, se bobai den e campo com mentalidade não espiritual, então ora bo chega den e campo, bota vai assim e campo também cidade. Pues aceita cosco que duna hopi énfasis riba je terreno kubo tahaya unda pabo trece yan en alemán tapa gente nan kuta espiritual que comprende Dios y a vida de campo por bini y viva ena. Sí, hermano. Antes que mi esposo continúe, hermana, para aclarar algo acá, nosotros aquí en el campo donde estamos tenemos una casa de bloque, como ya lo dije antes, grande. Tenemos la nevera, la cocina de gas, compramos el gas porque se nos hace un poco accesible todavía, ¿verdad?
pero para la montaña, y también tengo el fogón, también tengo un fogón. Aquí, en la casa, en el campo, tengo un fogón. Pero cuando vamos para la montaña, creo que todavía tengo por ahí unas fotos y unos videos que tengo allá en la montaña con mi esposo, que fuimos a pasar unos días a las montañas. Y allá en la montaña, hermana, no vamos a llevar cocina de gas. En la montaña no vamos a llevar nevera. En la montaña no vamos a llevar nada de eso. Tenemos que aprender a vivir según el medio ambiente que nos presenta la montaña. Sí. Hermana te explica que, por ejemplo, ahora aquí, na caso de bloco que ela explica nos que não tem caminho não tá viva, que não tá den zero não ainda, pero den campo, tem stove de gás, não, pensa que tem stove de gás, ela pensa que não tem fogão para cozinhar e bater, pero não tem stove, sim, que tem ainda, stove não, sorry, me tá por uma coisa outra, não tem frigideira, que ainda dá possibilidade que não tem para não por assim uso de je. Pero não está planeando para vai de zero não. Tá pensando não construindo um casa de palo de zero, então é não se não vai com frigideira, é não vai com um aparato na elétrico. Porque é não tem cozinha viva, segundo as circunstâncias não que tem de zero não. Entonces, si vienen los hermanos, ya va, si vienen los hermanos y hacen una siembra de plátano, ellos pueden vender plátano, obviamente porque se necesita algún recurso para comprar otras cosas. Pueden vender plátano, pueden vender los tubérculos, o sea, tienen que trabajar y vender algunas cosas porque obviamente se necesita recursos, pero no hacerlo de una forma en afán de que necesito dinero para comprar muchas cosas. No, hermano, debemos mantener un equilibrio en eso. Pero al principio, al llegar allí, hermana, uno tiene que tener dinero, sí. No puede venir con las manos y los pies. Obvio, claro, para empezar, con lo que Dios le provea para empezar, pues, para iniciar sus cosas, que tiene que comprar unas botas plásticas, tiene que hacer algunos gastos. Eso es obvio, pero el Señor proveerá. Importante, el Señor proveerá. Esta explica, pues, o dice, pero ya, si uende que va a ir, vai que su manco supía, toch, más que cuando dice que nos se traja, vende lo que nos da planta, para nos por viva, y vuelve planta, naturalmente, pero ahora bota vai y nana, ya, vos me se tiene toch, para comprar boots de plástico, para comprar cosas como timester, na el momento que bota vai planta, que me aceita, basicamente, pero no que tu costa 100, me sei 100 para aqui, me sei 100 para comprar, para chegar na bienes, na material, não tá esse. Esse é simplesmente para por cobrir a necessidade de campo. Cubista riba é hecho, mas é que sabe, sabor e que pronto nós não por comprar nem vender. Então, ele tá pensando em campo também, é assunto de comprar e vender, tá? Hopi limita. Sí, hermana. Estaba la pregunta de Rumán Ishma, ¿no? Rumán Ishma, ¿cómo va que contesta, no? Ajá, está hopi bom, pero depois escutar que uma maneira botar, você não compreender, botar vai maneira nos acostumbrar a que é vivida dentro campo e nos campo para mim também é banda bom, pero ora banda arriba para poder estar. Pero a vida de nós em campo está igual que o estado. Botar para fora para não tem turcos. Aqui nós temos turcos, nós só conhecemos a vida aí. Se eu expliquei, assim, está bom para o estado. Cambio radical é possible para o subida, para viver esse sistema aí. Tem programa como está aqui, turora na Venezuela, quando a gente vai em campo, é coisa fenomenal. Hasta na cuchara de biraweia, na mesa atrás de palo, botar mira para trabalhar etapa. Que nem de arriba a pedra, para fogão, a fogo, assim, não está encantado de mirar nada de coisa. Mas para você viver, está outro. Vamos compreender isso aqui? Aqui na nossa conhece é vida de campo, e nos campos, está banda boa, banda arriba para poder estar,
pero igual que tu casa de estar. Tudo coisa Ai, sim. disponível. Então, vou cambiar assim, né? Tá bom explicar para o gente que pense, sabe, de tipo, mas se você tem um momento tanto vai, para compreender, esse mais Sí, que presente. la hermana entendió muy bien que hay que cambiar la mentalidad, pero la forma que usted está explicando esto, la persona comprende muy bien de lo que se trata. Y ella ve muchos programas que tratan de la vida del campo, que hasta las cucharas que se utilizan en la cocina son hechos a mano. Exacto, Disculpe. exacto, hermano. Y Exacto. ella admira mucho esa forma de vivir en el campo, que es completamente diferente, pero uno tiene que estar a la altura para poder decidir y acomodarse a una forma de vida completamente, radicalmente diferente. Eso es correcto, una vida completamente diferente. Ya nosotros de aquí donde estamos, hermana, en el campo, donde estamos establecidos, nosotros estamos haciendo todos los preparativos, podemos construir una casita de madera allá arriba en la montaña. Nosotros mismos ya hemos vivido experiencia en la montaña en carpas, pero queremos hacer una casita allá en la montaña. Díganle a los hermanos. Na o que está construyendo maneira na vista anteriormente cas de palo den esero não. Não atra tent para viva den esero não, anto não a experiência, pero a que não que vai tra cas mes den esero não para não vai experienciar esse. Entonces, hermana, ustedes creen realmente lo que predican porque lo están practicando. Así es, así es. Y por eso queremos, nosotros tenemos la buena disposición de cederle un pedazo de tierra a algún hermano que quiera venir. Tenemos la buena disposición, pero los hermanos que vengan tienen que venir también con la buena disposición, primero de trabajar y segundo, que no haya pleitos, ni rencillas, ni ningún tipo de diferencia entre el grupo. Convencido completamente que somos hijos de Dios, que aún con nuestras diferencias como humanos cada uno, aceptándonos, perdonándonos y sin avaricia y que todo fluya de una manera como cristianos que somos. Amén. Sí, te explica. É também maneira cristiana, mas ser viva sem pleito, sem envidia, sem codice, perdonando uma outra para a vida por seguir. E nada no campo, não tem espaço para divisão, pleito e rabia. Não tem lugar para o assunto e não. Tu realmente ser viva na paz com outro. ¿Por qué le digo esto, hermana? Aclarando, en estos 26 años que tenemos nosotros que salimos de la ciudad, hemos compartido con algunos hermanos que también salieron al campo. El Señor me ha permitido ir a otros lugares de sostén propio, hermanos que se han ido al campo y se han presentado conflictos muy feos entre esos hermanos. Y no queremos que eso suceda aquí en el lugar que nosotros con muy buena gana estamos tratando de ayudar a algunos hermanos que no tienen la posibilidad. Sí. Que me avisa ayudança que kunan que duna aqui de bom deseo para ajudar humana, pero ela experiência salida nan den campo, caminha etapa tá presente com abi mas pleito e coisa marroso. Tá pensei caminha nan tá na nota desejar para esse sosso de nan que para gente nan binisi, pero después na tra e después na viva com outra maneira cristiana, mas de viva com outro. Mientras trova e pergunta nan, pero outra coisa vem na minha mente. Hermana, ¿usted sabe otra cosa que puede hacer el viaje un objeto de mucha oración y preguntas al Dios Todopoderoso? Que muchas personas no quieren abandonar a sus familias, no quieren abandonar a sus esposos si ellos no quieren venir, a sus hijos, a sus nietos si no quieren venir. Esa también es una cuestión emocional, que es una lucha muy grande. Deve ser uma luta grande também sobre a roupa e gente que vai, pero não agora não casaco no que vai, não agora na yuna, não agora na nieto não. Tá pensei tá pone assunto aqui delante de Deus sobre este um assunto emocional, roupa sensible. Sí, hermano. Bueno, hermana, eso es un asunto emocional muy serio porque eso sí que complica las cosas. Entonces,
Aquí en este lugar nosotros estamos cediéndole espacio a los hermanos que estén convertidos, que estén convencidos de este mensaje, convertido a Dios y convencido de este mensaje. Porque si vienen unas personas que no están convencidos al mensaje ni están convertidos, obviamente que se presentarían graves problemas. Porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron las personas que complicaron la situación en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? El pueblo mixto. Amén. Esos fueron los que complicaron la situación. El pueblo que no estaba convertido fueron los que complicaron, fueron los que empezaron a murmurar y fueron los que hicieron todas esas clases de cosas negativas cuando el pueblo salió de Egipto. Entonces, si nosotros salimos, ¿verdad? Porque queremos dejar la corrupción, queremos dejar la ciudad, queremos dejar todas esas guerras, todos esos pleitos y toda esa situación, y nos venimos al campo, pero nos traemos toda esa cantidad de gente que no está convertida, ¿qué va a pasar en la montaña? ¿Qué va a pasar, hermana? Dígame. Mucho pleito. Mucho pleito. Y dice la palabra del Señor que va a llegar el momento que esposas van a tener que salir solas, o esposos van a tener que salir solos, madres van a tener que salir solas. O sea, ese tiempo va a llegar, hermana. Ese tiempo va a llegar y cada quien tiene que estar convencido de tomar una decisión. El que no dejare madre, padre, hijo por mí, no es digno de mí. Yeah. Irmã, bisa verdade é assunto de parte emocional, abandonar mama, tata, casa, família, casata, ponto hope emocional, pero é que bisa, hermana Leani, tá bisa tremendo claro explicar. Se botar bem, tá lugar para gente convertir, não tem lugar para gente que não tá convertir, passou tá não é problema tá vai surgir, mesmo coisa que vai surgir na Israel, passou tá quem a forma é problema dentro do deserto. Ahora Dios saca a su pueblo. Es multitud mixto. Tanán no estaba a convertir. Tanán a comenzar a murmurar. Tanán a comenzar a buscar pleito. Tanán a comenzar a criticar a Moisés. Pues, lo que Nan te ofrece está echt para gente Nan convertir, que está convencer, que está exacto, Señor, que anto e ore não po bem. De lo contrario, no. Para sobre e ore e costa vai virar problema de campo. Muy clarito explicado, hermana. Mi esposo quiere acotar algo, hermana, mi esposo. Su casa quiere aportar algo, ¿verdad, Murato, hermana, con pregunta? Hermano, ¿puede hablar? Hermana, una recomendación de la profeta. Hay lugares donde el pueblo de Dios debe alejarse muy pronto, muy rápido, donde nunca debe ir. Especialmente recomienda el país de los Estados Unidos. El país de los Estados Unidos, hermano, no se puede, ningún cristiano puede ir a vivir a ese país. Y no debería. No debería ir. Las islas, hermanas, son otro lugar donde los cristianos deberían de tener mucha... Salir de las... Sí, porque las islas. Se le complica mucho la situación en las islas, porque... es decir, el suministro, todas esas cosas. Ni Estados Unidos ni las islas, dice mi esposo, son los lugares para estar ahorita como pueblo de Dios. Sí, se debe salir de allí. De acuerdo al espíritu de profecía. Pero hermano, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Esta visa con merca? Anto con isla nanta lugar en camino también vira muy complicado en fin de tiempo y me se sale por 10 lugares. No está bueno para vivir ni en América ni riba e isla. Pero hermano, ¿eso dónde está ubicado en el espíritu de profecía, por favor? Eso está en mensaje selecto, tomo 3, hermana, como que está por allí. Pero habría que buscar la cita, hermana. Había que buscar la cita, hermana, había que buscarla, porque mi esposo no la tiene clara en este momento. Sí. O Conflicto de los Siglos también. Hay que leer esos libros, hermana, porque ahí hay mucha información. El Conflicto de los Siglos es un libro muy, muy, muy importante que debía todo cristiano en estos momentos leerlo. Y eso es lo que estamos leyendo ahorita, el libro Amén. Conflicto de los Siglos. Amén. Amén, amén. Y los testimonios, hermana, los testimonios son mensajes selectos, esos libros, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Amén. Y hay muchos testimonios que son para la iglesia,
que es lo Que la que iglesia no tiene la información sí, porque no lo han leído, en esos obviamente. testimonios está toda la información Exacto, que necesita la iglesia para hoy. exacto. Sí, era uma mencionar esse nanto la bisa ku eta lo que kata bisa taparaski biden e buki conflicto de los siglos anto e testimonio na ku pastor aqui Brett a conta nos digi wa con eco Santa Trenta outro é e testimonio na pa iglesia tomo 1 tomo 2 tomo 3 tomo 4 tem tomo 9 nós vai ser sanan tá e den nos tá e guia de profeta a iglesia não tem pastor a iglesia não tá estudia e buki na e te para apresentar Exacto. esse na e romana. Exactamente, exacto. Ok. E ora aí, nós estamos seguindo com nós estamos base com o Roman Herbert, não? Roman Herbert, vai eu contestar? Sim, mas me contexto, pero é lo qual nós cinco horas no reba nós salmenene nan grande de antes também quando andava ta biba. Quando contar bom, no can palo, tra com fome, que cosnai para cozinhar riba de tempo. Tu lo qual que a senhora visita, são lo qual que disse, nos bebê pleito que costamos este único outro, por humano em Cristo, para ajudar outro. Amén. Sí. Sí, el hermano Herbert está repitiendo algunas cosas que ya se han dicho, pero él tiene mucha razón. Hay que vivir como hermanos, hay que trabajar, hay que acomodarse a la vida del campo. Danke, Herbert. Dios bendicionar, Herbert. Mita mira diferente man aqui não. Mita mira man hermana erotida Barimont Kashmir. Tot is defensa. Rumah retira na beurt. Então, eu pedi rumah Sandras depois para ajudar a work aqui. Pessoal, me estava indo trabalho. Ok. Me tem sim, pero me não provar mais. O Sandra te ayuda. Oh, pivo. Amén. Rumah erotida, su pregunta? Sí, buen día, buenas tardes. Papi, un tiki duro mi rumah paso. Aqui na minta tene machabo. Buen día, buenas tardes. Bendición para todos. Amén. Me quiero preguntar si en casa, como digo, en campo, no usando remedio, ¿cómo se Ok. Ella tiene una pregunta muy importante. Si uno tiene que salir al campo y está usando remedios, medicina, hermana. Ajá. Bueno, si tiene que salir al campo. La persona está usando medicinas. Ajá. Si tiene que salir al campo y está usando medicina, obviamente dependiendo las medicinas que sean, hay que salirlas a comprar. Pero no sabemos exactamente cuáles son los problemas de salud que tiene la hermana y cuando se vive en el campo, simplemente a veces por vivir en el campo hay muchos males de salud que desaparecen. Y otro que también hay plantas que pueden suplantar los medicamentos que está tomando la persona. Y la otra parte, aprender a vivir por la fe, porque el Señor dice que va a llegar un momento que nosotros no vamos a poder ni comprar ni vender. ¿Qué pasaría cuando se llegue ese momento? La fe. Sí, habría que depender de Dios únicamente. Oh, me quiero avisar algo. Me quiero avisar algo. Sí. En mi caso, Sí, mi tiempo maleza Parkinson, que me beber estrés, bye. Ah, ok. Ok, gracias, hermana, por esa información. Yo voy a traducir, después vengo y le digo lo que usted ha dicho, hermana Kashmir. La hermana ha contestado, hermana ha contestado que maleza nan, que nos tem crónico, que o piano está usando remédio, mas se compra el remédio nan e para bai com Pero, tem é ponto caminho da botinha depender de Deus, em sentido que tempo lo bem que não pode comprar e não pode vender, então eu Kiko lo borrasi, botin cozinha depender de Deus. Então te explica também que o pedir maleza não que nós tem vivendo em estado, ora que nós vai viver em campo, e maleza não ele desaparecer. Devido a estilo de vida novo, que lo botin e nana. Ahora, hermana, vengo para lo que ella observó, que ella tiene Parkinson. Hermana tiene Parkinson. Y por eso ella tiene que tomar medicina todos los días, hermana Solange. Bueno, en este caso, si la hermana toma la decisión, hermana, todos los cristianos tienen que movilizarse por fe. El Señor es el que va a proveer todo lo que ella necesite. Primero tenemos que dar el paso de fe. Amén.
Amém. Também se me se dá estado de fé, hermana, tem problema de saúde. Tudo lo que nós temos assim, de último dia na que te dá estado de fé e confia que Deus vai obrar na nosso favor. E pessoa não tinha pergunta na UP personal aqui, nós podemos dar contato também para não pôr papi com irmã na mesa, ok? Amém. Deus bendiga na irmã erotida. Mas será que eu contestar? Sim, Deus bendiga na irmã. Mita mira man também de irmã Shirley Legrand. Hermana Shirley Legrand? Uma isma tava ta promesi roman sotis. Já se ta mang bieu of ta mang nobo di uma isma. Según mita manda isma que queda ture ora, pero não tá nada para sobre ela, assim, a pergunta dia acaba. Nós tá vai para hermana Shirley, então depois se tá sina com isma tem mais, nós tá vai back. Ok, tá bom, tá bom. A pergunta de mita se era uma sa ongeveer quanto cento tá necessário para comprar pila terreno, bijvoorbeeld, então tra casita humilde dentro do campo, quando se tem overzicht de quanto se tá, e também se era uma tem conhecimento de remédio natural que pode ajudar. Hermana, ela pensa que não me ser de 100 para comprar terreno, não tá duna. Ok. No, ok. Sim, então a construção também tá vai over de pedra, palo, bambu, terra. Como esse não tá construir, não tá usa bloco que seja. Pero pique, bota pique nande e country assim que Não tá ajudado, para sobre aí, nós usa com para trás que coisa Yes, nós usa tá com. Pero su casa tá engenheiro de assunto. Ok. Então, tem uma pergunta mais, hermana, comigo, mané, skip me. Habla? Essa pergunta mais. Sim, é um lasto, tá, se é mesmo também tem conhecimento de remédio natural. Pregunta a la hermana si usted tiene conocimiento de remedios naturales y hierbas, etc. Pasó la visa hoy también que hubo maleza con nos tinta cura que hierba nan tiene en campo. ¿Usted tiene conocimiento de las hierbas del campo medicinales, hermana? Bueno, por la gracia del Señor, el Señor en su infinito amor y misericordia también me ha dado un poquito de conocimiento en eso. Esta visa que Dios nos dio un poco conocimiento de ese. Entonces hay otra pregunta. Cuando ustedes se enferman, ¿van al médico? ¿Cómo hacen para curarse? Va a puntre con esta si ahora no mira malo, ¿quién anda si ahora no mira malo? Hermana, en los 26 años que tenemos, que salimos del campo a la ciudad, 26 años, solamente hemos ido al médico una sola vez con mi esposo. Ok. Esta vez el día 26 años, no tienen campo, solamente un viaje. No va a doctor con su casa. Todos los problemas de salud que se han presentado de una u otra forma, lo hemos tratado aquí de forma natural, rudimentaria. El problema de salud surge y no tratan de forma natural, usando hierba, etc. ¿Ustedes son vegetarianos, hermana? Bueno, mi esposo todavía le falta un poco en esa parte, pero yo soy vegetariana. Dice su casa falta un tiki de banda ahí, pero esta es vegetariana. Ok. Ahora, hermana Clary, ¿vos contesta nada? Sí, entonces lo me puedo su contactgegevens dan con lo me puedo conversar con él de privado. Seguro, hermana. Hermana, vos te vayas en él. Ahora, nos te vayas un rato para Ishma, después Aruba Zulenda, después Ruma Marlon Tilman. Hermana Ishma? Ishma? Sí, ajá. Ela sua pergunta como é se o Conan também evangelizar de estar. Verdad, sí. Hermana, quedó una pregunta no contestada. ¿Cómo ustedes van a evangelizar a las ciudades? ¿Cómo sucede eso? Perfecto, muy bien. Bueno, hermana, las comunidades que nos quedan más cerca aquí para evangelizar, esta servidora tiene que caminar para ir a las diferentes comunidades y dependiendo la distancia tengo que caminar 8 horas para ir y venir. 8 horas para ir bien, Ishma, para ir a la comunidad más cerca. 4 horas para ir y venir. 4 horas para ir y 4 horas para venir.
cuando me toca las comunidades que me quedan más cerca. Ahora, cuando tengo que agarrar transporte, tengo que ir a la comunidad de centro de acopio que me queda más cerca. Ahí tengo que caminar como 1 hora y media para llegar allá. Duermo en casa de alguna hermana que está por allá, por esa comunidad, y al otro día por la mañana, a las 4 de la mañana, salgo en un camión que sale para las ciudades más grandes. Também você quer tenho que mais ou menos 1 hora e meia para chegar na centro mais cerca de caminho na Biba. Para ena transporte para vai na estado mais cerca, caminho da queda drumi, cerca rumão que tinha na a tutina, eta que coche ou truck, puta vai rebele na centro na mais cercano na cidade na. Assim é assim, que me eta trabalho imenso também para buscar ali vai. De compartir. Pero entonces, ¿ustedes cómo hacen la obra misionera? Te pondré con nada si es obra misionero. Bueno, hermana, nosotros, más que todo, mi persona a la obra misionera, porque mi esposo más que todo se dedica al trabajo en el campo. Y yo trabajo más en la obra misionera. Dedico por lo menos unos 3 días a la obra misionera. Aquí he trabajado repartiendo libros de conflicto de los siglos, Biblias, literaturas que hablan de la ley, y nada me ha impedido salir a hacer la obra misionera a las diferentes comunidades. No me ha impedido nada. Si tengo que caminar, camino. Si tengo que salir bajo la lluvia, salgo bajo la lluvia. Si tengo que salir bajo el sol, salgo bajo del sol. Y recientemente el Señor proveyó y salí y estuve fuera de la casa casi 2 meses y me fui a 3 ciudades distintas para predicar. Yo só provei ultimamente, porque tem uma pessoa que está muito celoso de ir ao evangelho, está vai com solo agua, etc. E a toquele que recentemente ela vai para 2 lunas na alguma cidade, caminho ela vai para predicar. Una hermanita me ayudó para que hiciera este trabajo misionero. Una hermanita. Rumamo ayudé para hacer trabajo misionero aquí. Estuve trabajando prácticamente casi 2 meses en 3 ciudades diferentes, precisamente llevándole el mensaje del campo a los hermanos. Ela vai 3 ciudades diferentes, específicamente enseñando a humana el mensaje de ciudad para el campo. Entonces, ¿ustedes cómo asisten a la iglesia los sábados y las reuniones de oración? ¿Cómo lo hacen ustedes, hermana? Hermana, actualmente hemos estado trabajando con un hermano de la iglesia pentecostal. Él decidió abrir la iglesia los sábados porque recibió el mensaje del sábado, recibió el mensaje de la ley, ha aceptado esas verdades y tomó la decisión de abrir la iglesia los días sábados. Y entonces mi esposo y esta servidora le estamos apoyando y vamos los días sábados para predicar en la iglesia del hermano pastor pentecostal. Un pastor pentecostal que estaba predicando a aceptar el sábado y ahora que el pastor a abrir iglesia que está dirige, entonces el hermano aquí sábado también na el pastor aquí su iglesia entonces está evangelizando el grupo ahora aquí. Si esa está arriba pregunta con está evangelizando ahora aquí. Hermana Ishma, ¿vos pregunta de contestar? Para nos va a Zulenda y después Tilman. Sí, está bom, danke. Muchas gracias. Sí, amén. Bendición, hermana Ishma. Hermana Zulenda y después brother Tilman. Después ya se nos tiene espacio para 2 preguntas más que para nos será. Hermana Zulenda. Bom dia, família. Bom dia. Minosa, pergunta que agora se acaba de sombra, caso você bisa uma se escuta. Assunto de se pongamos se você vai viver não, conta para nós tem passaporte holandês, com esse também tá botar direito para viver ou também viver ilegal, com assunto de cidadão tá, se me queda essa. Una muy buena pregunta que está haciendo la hermana, que nosotros como
brasileños aquí tenemos un pasaporte holandés y eso por allá es totalmente diferente. ¿Cuáles serían los procedimientos? Yo me imagino que quizás su hija pueda contestar esa pregunta, pero Exactamente. ¿cómo sería entonces ubicarse y establecerse ahí? ¿Sería como ilegal? ¿Había que hacer trámites? ¿Cómo sería eso? Bueno, justamente todo lo que tiene que ver con asuntos legales, eso lo puede responder mi hija, que es la que está más versada en esa parte, en esa área. ¿Verdad? Perfecto. Sí, Zulema, esse nos tinku papie ku suyu mu ekuta mais versada em parte na i. Pahanya sata kong tinku kane caminho de miruma. Danke pe pergunta para sobra. Está perfectamente válido. Amén. Amén. Não sei se com Roman Tilman. Bom dia, quando vai, Bom dia, Romana. Roman. Bom, Romana. Uma pergunta a mim tem, se acaso tem processo bibanda e nanang, se ene falecer, ene morrer, tem maneira Santana com caminho que poder ainda também para sombra, maneira nós tu tá tem vida, tem morte, não? Nós não podemos excluir isso aí. Eu estou provando que tudo isso aí não é verdade, pero ene pode morrer dentro processo. Sim. Quando E vai também assim, pensei. tem abre? Me também pensei, brother. Sim. Se tem Santana, coco para poder ainda, maneira não sabia se digno, por aspecto. Hermana, es una pregunta que yo también estaba pensando. Entonces el hermano pregunta cómo se sucedería si una persona se muere allí, porque hablamos de la vida, pero existe la muerte, como quiera. Hay un lugar, un cementerio donde esa persona pueda ser enterrada dignamente. Claro que sí. Sí lo hay. De eso no tenga preocupación, hermana, porque cementerio hay donde puedan enterrarlo dignamente. Sí, esta visa en Antin Santana camina y persona por guardará dignamente, pero no habrá tiempo para que llegue la familia ni nada de eso porque ha muerto enterrado. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel, el muerto enterrarlo y punto, no se puede hacer más nada. Sí, muerto enterrado, que me é parte emocional a trobe, brother Tilman. E a família não trabalha mirabo, boa família não bobine fácil. Para sobra tem freezer para guardar morto dentro. E nanta morrer a vedere amanhã. Maneira a suceder com o romano de nós que faleceu na Santo Domingo, e nanto costa caro, ela morre a vedere amanhã. Como ocurrió con una hermana de nosotros que falleció en Santo Domingo, ni siquiera sus hijos pudieron asistir al entierro porque murió hoy y lo entierran mañana. Así sucedió. Eso es correcto, hermana. Lastimosamente es bastante lamentable, pero es así. Sí, así mi esposo quería acotar algo, hermana. Mi esposo quería acotar algo. Sí, es casada también que piensa algo, brother Tilman. ¿Sí? Hermano, ¿puede hablar? Ajá. Bueno, con referente a la pregunta de migración, hermana, extranjería, yo pienso que hacer un trámite legal, como se hace en cualquier, aquí se puede hacer un trámite legal de migración con una visa de residente. Sí. Aquí no es tan problemático, hermano, el asunto de eso de migración, porque nosotros aquí, o sea, el país, pues, no tiene esos requisitos así tan estrictos, así como otros países que para entrar al país. No quieren los venezolanos. No, para entrar al país, ¿cómo se llama? Se hace una odisea, no. Aquí en Venezuela los trámites legales, extranjería, son vamos a decir sencillos, no tiene problema que usted quiera entrar, adjudicarse una visa puede ser de turista, de transeúnte o residente. Bueno, la residencia se la da ya después que tiene cierto tiempo, ¿no? Pero eso sería un asunto... Paso a paso, hermano. El Señor abrirá camino. Exactamente, eso sería un asunto ya legal, pues, que tendría que llevar... Empezar a hacer los trámites. Hacer los trámites legales y ahí no hay problema, ¿no? Sí, no hay problema, ¿no? Exacto. Aquí el país no tiene esa restricción y esa cosa. Bueno. Sí. Tocante de Zulenda, su pregunta, tocante trámites legal para legalización,
Entonces, pega que não tem problema para um visa de pessoa que está passageiro e não, que está pessoa que vai queda para tempo. Não tem problema, maneira tem problema que o venezuelano nasce para estabelecer em outro país. Na Venezuela é mais fácil para estabelecer não e sempre recorda que o Deus está é que está provê que menta tiki mester sigue e passo e aqui na Costa também está tiki ainda não está estabelecer. Pues la que se também está algo que não está atender, pero sempre vai comigo riba e graças a Deus que te vai suplir. Hermano Tilman, Mi ¿vos hermano, pregunta sorry. contestar tocante de entierro? Sì, è da contestare, però mi sto junto con un amico di me che è di Venezuela. Andata che era registrata, che parte trovo, se non menziona voi, però mi sto con il numero. Che parte di Ok. Venezuela, non sto vivendo. Sí, él tiene un amigo ahí junto a él que es también de Venezuela y quiere saber dónde están ustedes ubicados porque él como que se le había saltado esa contesta. Estamos en el estado Sucre. Para el hermano venezolano, dígale que estamos en el estado Sucre, vía Carúpano, en la península de Paria. Ok. Esta de en la península de Faria, en el estado Carúpano, Marlon. No, Ah, estado bueno. Sucre, Dan- estado Estado Sucre, Sucre, sorry, estado Sucre. vía Sucre. Carúpano, vía Vía Carúpano. Carúpano. Ok, bien. Él sabe dónde es, sí. Sí. Exactamente, él sabe dónde es, sí. Gracias. Sí, Hopi Danki. Bueno, hermano, recuerde que hoy es día de preparación, son las 8:30. Sí, vamos a cerrar. La última pregunta con el hermano Jaibert para cerrar. Você anda Hermano gravando, Jaibert. ó? Você anda gravando, ó? Sí, está grabado. Ah, não, é bom, já para mim ler. Sí, amén. Gloria a Dios. Hermana, gracias, muchísimas gracias por su presentación en esta mañana y su paciencia y su esposo, su familia, para introducirnos a este tema tan interesante y tan comprometedor, porque es un tema de decisión que cada quien tiene que tomar individualmente y Eso orar es para correcto. llegar a eso. Así es, así es. Así es. Pues vamos a orar. Soti, dispensame, puntre un lasto pergunta, mi non sa che por visitar me cava. Puntre se tem água caminheta viva que mende rio assim por Agua de río, sí. Sí. Ella ya quería saber si ustedes tienen agua ahí. Yo le dije que sí, tienen agua de río. Sí. Ok, Eso es correcto. gracias. Sin agua no se puede vivir, hermana, sin agua. Y una Así de las es. cosas que dice el Señor es terreno y que tenga agua. Amén. Ok. Brother Tillman, ¿vos mandan al aire ainda? ¿Te envió? Ok. No está vai ser, hermana. No se va a hacer oración, pues no será. Hermana, puede guiarnos en una palabra de oración. Muchísimas gracias. En nombre de los hermanos todos, nosotros queremos desearle un feliz sábado y que muchas bendiciones vengan en su dirección. Amén. ¿Qué les pareció el estudio a los hermanos y el programa? ¿Qué les pareció? Romana, ¿cómo está el estudio? Hermana Tapuntra y contesta nada. Tremendo. Tremendo. Ya usted misma oyó. Están muy contentos. Bendecido, muy bendecido, muy bendecido. Amén. Gloria a Dios. Danke, mi hermana estimada. Hermana, ¿puede conducirnos en una palabra de oración? Perfecto, hermana, perfecto. Señor, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias primeramente, Señor, porque respondiste la súplica que se pudiera transmitir el programa, porque se mantuviera la energía, Señor, y tú has respondido. Gracias porque no se ha ido la luz. Amén. Te lo agradecemos en este momento, mi Señor. Y así como tú has hecho esta bendición de mantener la energía eléctrica para realizar el programa, yo sé que tú eres un Dios grande, poderoso, tú conoces los problemas, los conflictos, las dificultades que se presentan en cada uno de estos hermanos que quieren salir de la ciudad al campo. Son muchos
los inconvenientes, Señor, las trabas, Padre Santo, las dificultades que se van a presentar. Pero te pido que le des la fortaleza, que le des el ánimo, que le des la fe necesaria para que ellos puedan tomar la decisión sabia. Amén. Y pese a las circunstancias que los puedan rodear, ellos puedan avanzar por la fe. Amén. Gracias porque me das la oportunidad a esta servidora y a mi esposo de compartir este mensaje para los hermanos, y tú dices que tu palabra no vuelve a ti vacía. Bendice a la hermana que ha hecho posible esta comunicación, a ella con toda su familia y todos los hermanos que sean bendecidos en este momento, y que tú le des un feliz sábado a todos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos todo. Amén. Gloria Amén. a Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Amén. hermano. Hermana, Nos despedimos con mucho amor. Que Dios les bendiga grandemente por allá, e individualmente entraremos en contacto con usted. Dios la bendiga. Hermana, ¿esto usted grabó este programa? ¿Lo grabó? Sí. Ah, bueno, cuando pueda lo puede enviar al... Claro. Ok, perfecto. Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Gracias, hermana Antur. Bye, Bendición. bye. Feliz día de preparación. Bendición. Feliz día de preparación. Feliz día Amén. de Gracias. preparación. Amén, 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 amén. Dios la siga bendiciendo. Amén, amén. Chao. Chao.